Domingo, 15 de septiembre. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos, y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 114. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor, porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. En cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús
y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo 24 del tiempo ordinario, que en su ciclo B proclama un evangelio tomado del capítulo 8 de San Marcos y que es conocido como el Evangelio de Cesarea de Filipo, por el lugar en el que aconteció. Ante la pregunta de quién es Jesús, Pedro es el elegido por Dios para confesar a Jesús como el Mesías. Tú eres el Mesías. Jesús asiente, pero sorprendentemente les pide que lo mantengan en silencio. Esto da a entrever pues, que había una concepción muy deformada de lo que era el mesianismo, estaba contaminado con falsas imágenes políticas y de otro tipo, y Jesús pide silencio. Y, acto seguido, él va a profetizar su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado, será maltratado, lo matarán, al tercer día resucitará, y de esa manera está explicitando cómo va a ser su mesianismo. Entonces acontece un escándalo en Pedro. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Es curioso esto, se lo llevó aparte. Es una actitud de quien cree que tiene el deber de corregir a esta persona, el deber de hacerle entender que se ha equivocado. Lo lleva aparte y le corrige, ¿no? Quitarle de la cabeza eso que acaba de decir a Jesús, esa perspectiva de su pasión y muerte. Es una perspectiva fatal, eso sería un fracaso. Las cosas no tienen por qué ser así. Jesús, déjate aconsejar, tenemos planes mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Vete a saber con qué palabras Pedro le increparía a Jesús. Y entonces Jesús se volvió y de cara a los discípulos diciendo: que lo escuchen todos, esto que te voy a decir, que lo escuchen todos. Entonces él increpa a Pedro y le dice: quítate de mi vista, Satanás. Pedro ha caído en la tentación del triunfalismo, de pensar que el mesianismo tiene que ser como una alfombra roja, que todas las cosas salgan redondas y bien, ¿no? Es querer convertir el mesianismo en un triunfo, de tener a Dios de nuestra parte para que tengamos éxito. Y Jesús le llama a Pedro increíble, increíble, le llama Satanás. No como un insulto, cuidado, no como un insulto, sino porque está identificando Jesús una tentación diabólica en eso que Pedro está diciendo. Es como si a Jesús le estuviese viniendo a la mente las tentaciones del desierto, aquellas en las que él había luchado contra Satanás, aquellas tentaciones de poder, de dinero. Todo esto te daré si postrado me adoras, descenderás del pináculo del templo hasta la explanada, bajado por los ángeles. Eran tentaciones de poder ante las que Jesús
había luchado y combatido en el desierto y había vencido aquellas tentaciones, y ahora resulta que el demonio vuelve a la carga a tentarle sirviéndose de quien él había elegido como roca para edificar la iglesia, ¿no? Por eso le dice: apártate de mi vista, Satanás, porque percibe una tentación diabólica. Estemos atentos, porque nosotros a veces no identificamos las tentaciones diabólicas, solemos identificar lo demoníaco, pues bien sea con posesiones o con episodios de maldad extrema. Pero Jesús percibe como demoníaco la pretensión de rechazar la cruz, de soñar en un camino alternativo a la voluntad de Dios, en el que no hay cruz. Eso lo considera como demoníaco. A nuestro nivel, esta suele ser la gran pelea de nuestra vida. Esta es la gran pelea de nuestra vida. Nos imaginamos cómo tienen que ser las cosas, qué tiene que ocurrir para que seamos felices, y nos consideramos frustrados en un escenario distinto y diferente. Por lo tanto, fijémonos muy bien en esta reprensión que le hace Jesús a Pedro, en la que le increpa. Y después de decirle: quítate de mi vista, Satanás, le dice: tú piensas como los hombres, no como Dios. Hombre, decirle a Pedro que piensas como los hombres parece lógico, ¿no? Jesús es un hombre. Ya, pero es que Jesús ha venido a revelar al Padre. Él ha venido a culminar la revelación de Dios, en la que Dios nos ha hablado de corazón a corazón, nos ha revelado sus caminos. Por eso nos reprende, porque sigamos pensando como hombres, cuando estamos llamados a pensar como Dios, porque nos ha revelado sus caminos. Y esta es la importancia de familiarizarnos con la revelación. No solo conocerla, fijaros, sino impregnarnos de la Sagrada Escritura, impregnarnos de los valores evangélicos. La meditación diaria de los evangelios nos tiene que empapar del estilo evangélico. Es como llevar a nuestra vida la Pascua de Cristo. Estamos llamados a vivir cada uno la encarnación de la Pascua de Cristo en su vida. Esa pasión, muerte y resurrección acontece en la vida de cada uno de nosotros. Eso de que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no puede dar vida, acontece en cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio de este domingo concluye diciendo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y esto va por todos. Lo ha hecho Jesús, pero ahora esa Pascua de Jesús tenemos que hacerla nuestra. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, dice Jesús. Pero el que pierda su vida por el Evangelio, la salvará. Ciertamente nos cuesta mucho acoger este lenguaje del Evangelio, esta invitación a amar la cruz, a cambiar de mentalidad, a adentrarnos en la sabiduría de la cruz. Nos cuesta mucho. Fijaros si nos cuesta que existe un refrán español que dice, no, me ha hecho la Pascua. Me ha hecho la Pascua es como me ha fastidiado, ¿eh? Cuando en realidad estamos llamados a que la Pascua de Cristo se realice en nuestra vida. La Pascua de Cristo se realizó en la vida de Pedro. Él también murió mártir y dio vida y fundó la iglesia. Y entonces ese morir para vivir es el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es la ley del Evangelio, es la ley de la cruz, es la sabiduría de la cruz, que hoy estamos llamados en este domingo a pedirle a Dios, a pedirle al Espíritu Santo que nos familiarice con la sabiduría de la cruz y que borre en nosotros cualquier reacción carnal que pueda haber, que nos pueda hacer enemigos de la cruz de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.